Es para mí un gusto y un honor tener como cada semana aquí en la revista a don Ángel Verdugo. Don Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Aquí estamos, Rodrigo. ¿Qué opinión le merece la detención del general Cienfuegos, don Ángel? Mira, una de las cosas que debe decirse es que es demasiado poco, valga la contradicción en las palabras, de información dura, real, en relación con la detención. Y esto ha sido enturbiado por este alud de opiniones de quienes de una u otra manera le deben favores al general Cienfuegos. Tú sabes cómo se maneja esas cosas en la alta política y de repente encuentras tú, es que es imposible, alguien con 50 años de servicio y además de dónde dicen que hizo eso, si pidió un crédito para comprar un carro y tonterías así. ¿Qué es lo que muestra esto? En primer lugar, que no había la menor idea de lo que estaba cocinándose. De acuerdo a los datos que se han filtrado en Estados Unidos en medios, este es resultado de una investigación desde que el general Cienfuegos fue jefe de la zona militar en Acapulco. Es decir, es un activo que ellos vigilaban o seguían desde hace por lo menos 12, 15 años. Tú sabes cómo funcionan las agencias de inteligencia en Estados Unidos, que van acumulando datos, un elemento por aquí, otro por allá, revisión de una cuenta de cheques por acá, una inversión por acá, manifestaciones exteriores de un cambio en tu forma de vida, etcétera, etcétera. Y no hacen alarde alguno de esos hallazgos, sino que los van juntando para usarlos en el momento políticamente oportuno, pero además políticamente necesario. ¿Qué es lo que ha pasado en México con López frente al ejército o a las Fuerzas Armadas? Te has de acordar, tu acucioso lector, periodista profesional, de una larga entrevista que concedió el año pasado al periódico La Jornada, donde a pregunta expresa, quizás sembrada posiblemente, donde dice, oiga, ¿y el ejército? Y contestó él con una ingenuidad digna de mejor causa, si por mí fuera, desaparecería el ejército y declararía a México pacifista y solo tendríamos Guardia Nacional. Pero no lo hago, dice, porque hay mucha oposición, muchas reticencias. Muy bien. Creó la Guardia Nacional, que ha resultado un fracaso rotundo, porque ni es civil, ni es guardia y ni es nacional. Siempre ha sido un instrumento del ejército. El 75-80% de sus integrantes son militares. Sus cuadros directivos o mandos son militares en activo, etc. Pero además, de nada sirvió la Guardia Nacional, porque cuando el comandante supremo dice abrazos no balazos y chanclazos y acusarlos con sus abuelitas o sus mamás, pues evidentemente una Guardia Nacional de nada te sirve. Pero López, esa perversidad y una visión que tiene él de las Fuerzas Armadas desde hace muchos años, no es nuevo esto, empieza a desvirtuar el, ¿cómo diríamos?, el carácter de las Fuerzas Armadas. De repente aparecen como albañiles, carpinteros, electricistas, operadores de maquinaria de construcción, trascabos, etc. Tú puedes desaparecer las Fuerzas Armadas o, si desvirtúas su función, estás obteniendo el mismo objetivo. En ese momento entran los Estados Unidos y dicen, bueno, ¿qué está pasando en México? Nunca habíamos visto tanta ineficiencia y tanta apatía frente a los grupos delincuenciales. Y ahora resulta que ni siquiera vamos a tener frente a nosotros, en el vecino del sur, un ejército verdadero con el cual coordinarnos, realizar operativos conjuntos, etcétera. En esas condiciones,
el momento óptimo para mandar un mensaje claro es esa es mi hipótesis de trabajo, y en ese momento aparece el general Salvador Cienfuegos en una orden de aprehensión que fue emitida por un gran jurado en abril del año pasado, que también la tenían ahí para el momento oportuno. Se dio, el señor va a Los Ángeles con la familia, etcétera, o hay una hipótesis que ha surgido donde dicen que fue una entrega pactada, de ahí que llevaba a la familia completa a Estados Unidos para él entregarse y que la familia estuviera en un ambiente seguro, no sujeta a presiones de parte o de la milicia o del mismo presidente. Escoge la hipótesis que quieras, Rodrigo, la que quieras tú, pero el hecho es que el presidente fue, como decimos en el béisbol, hecho out fuera de la base, cuando una persona está pretendiendo en la primera base robarse la segunda y está a 3, 4 metros de la primera base, y de repente viene el revire del catcher y lo agarran papando moscas. Así agarraron a López. ¿Cuál va a ser la reacción de las Fuerzas Armadas? Yo creo que el ambiente de tensión entre estas últimas como institución y el presidente se va a exacerbar. El presidente se le complica el panorama con los resultados electorales del domingo y lo que está pasando en materia presupuestal. Tanto en ingresos como en gastos va a ser una carnicería en el Congreso, y todo eso configura un panorama que es resultado natural de una incapacidad para gobernar, de una incapacidad para entender, particularmente en el papel de las Fuerzas Armadas y el combate a la delincuencia, que esta hoy no respeta fronteras, Rodrigo. O sea, para ellos no hay frontera alguna, para ellos no hay límite para infiltrar Fuerzas Armadas, tribunales o el Poder Judicial en general, instituciones, gobiernos, etcétera. En esas condiciones, pues, creo que debemos esperar relaciones difíciles por las palabras últimas del presidente cuando le reclama a la DEA y dice no nos avisaron, y luego dijo algo, creo que fue hoy por la mañana, donde dice hay que exigirle a la DEA que cuando le entregamos información y se la lleva, no nos la regresa. Dice uno, a ver, ¿tendrá claro el presidente lo que quiere decir? Y pienso que no. Hoy su única preocupación es la Serie Mundial y que ganen los Dodgers. Lo demás pasa a segundo plano, y en esas condiciones, como diría mi señora madre ya fallecida, que Dios nos agarre confesados. Don Ángel. Ese es el panorama que veo en relación con esto de la detención en Estados Unidos del general de división Salvador Cienfuegos. Don Ángel, sé que es punto y aparte, pero nada más un breve comentario acerca de cómo afectaría la extinción de los fideicomisos al tema fiscal. Ah, perfecto. Mira, y es muy oportuno tu pregunta por lo que está pasando hoy en el Senado de la República y ayer tarde. Primero, como consecuencia inmediata del resultado del domingo de hace 2 días, el gobierno federal tuvo que recular en eso que he llamado yo el IEPS complementario. Te has de acordar que en la iniciativa de ley de ingresos hay un cambio a la vieja fórmula de hace 4 o 5 años que desarrolló la Secretaría de Hacienda con Mida a la cabeza y el doctor Mesmacher como subsecretario, donde dicen, bueno, cuando el precio de los crudos marcadores y en consecuencia de la mezcla mexicana de petróleo de exportación y por inferencia directa y obvia el precio de las gasolinas, en ese momento esa rebaja no la transmitiríamos al precio final para beneficio del consumidor, sino que crearíamos un IEPS complementario. Y dice uno, bueno, qué abuso. Para el año próximo, el 2021, Rodrigo, están calculando 352,000 millones
de captación de IEPS por combustibles. Jamás se había visto una situación, una cantidad de esa magnitud. Es increíble la obsesión que tienen por obtener recursos de donde fuere, porque ya no tienen para financiar sus locuras. Ahora, entran los fideicomisos y dicen 68 mil millones de pesos vienen para acá. Por eso dicen, bueno, vamos a recular en lo del IEPS complementario. ¿Por qué? Pues porque los 68 mil millones de pesos de los fideicomisos pueden compensar eso. Muy bien. Pero resulta que la oposición a esa decisión ha ido creciendo. Si bien los beneficiarios o los que reciben recursos a través de ese instrumento jurídico, que no tiene estructura, hay que decirlo, es un simple contrato nada más, porque el presidente, ¿te acuerdas que dijo? Es que había aviadores. Los aviadores están en una estructura administrativa. Aquí no hay estructura. Es un simple contrato ante un banco que es la institución fiduciaria. Pero bueno, entonces, ese grupo es relativamente pequeño cuantitativamente hablando, pero la influencia rebasa su número. Científicos, académicos de prestigio, investigadores, estos últimos respetados en el mundo de la ciencia, fuera de México, cineastas que son muy conocidos en Estados Unidos y en México, por supuesto, y así sucesivamente. En esas condiciones es la clase media a la que estarías golpeando, un grupo que tiene presencia en los sectores medios de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Algo tan sencillo como esto. Bueno, pues vamos a recular en el IEPS complementario, pero como son poquitos los beneficiarios del fideicomiso, a eso sí los rasuro. Y ayer Morena en el Senado aprueba la extinción de una manera casi como si fueran fascinerosos. En un hotel se juntan el número suficiente de Morena con un senador del PES que hacía quórum y aprueban el dictamen para llevarlo al Pleno. No estuvo la oposición, lo que se llama el bloque de contención. ¿Van a lograrlo? Es posible, es posible. Sin embargo, eso lo único que evidenciaría, Rodrigo, es la desesperación por obtener fondos por parte del presidente. Ahora, dijeres tú, oye Ángel, pero es que esos fondos son para mejorar la educación, para mejorar las instalaciones del sistema público de salud. No, es para apuntalar sus programas político-electoreros en el sureste del país, donde está la gran reserva de votos, y para canalizar recursos a esa locura que es la tríada del aeropuerto Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. Y eso no le alcanza, evidentemente, pero eso más los recortes aquí, los recortes allá, con eso piensa él mantener de aquí a junio o a mayo el chorro de recursos dilapidados con tal de obtener votos, porque López en sus limitaciones analíticas, Rodrigo, piensa que el que tú le des dádivas, que son muchas veces miserables, a millones de ciudadanos, automáticamente esos van a votar por ti. Si eso fuere cierto, no habría perdido Morena de la manera que lo hizo en Coahuila y en Hidalgo. Es un balazo en el pie que se está dando el presidente con esta extinción de 109 fideicomisos. Y hasta ahí pudo llegar porque el resto, que son 358, no, de los 358 hay que restarle los 109, porque tienen una ley que los ampara y no puede tocarlos. Pero él ya se veía con los 800,000 millones de pesos que están como activos de estos otros fideicomisos. El daño, pues, es claro, no solo por el monto y por el impacto directo en grupos de investigadores, científicos, proyectos de investigación, sino la mentalidad que exhibe de parte del presidente en lo que debe ser el manejo de los recursos públicos, Rodrigo. Eso es lo que vería yo más grave
que el monto mismo de los 68 mil millones de pesos. Gravísimo, don Ángel, y le agradezco muchísimo su participación. Como repito, es un honor tenerlo en la revista. No, hombre, ni me digas, te envío un gusto. abrazo y yo tengo una opinión positiva del apellido Menéndez. Muchísimas gracias. Ándele pues, hasta el próximo martes. Listo. Gracias.